Hola, a continuación voy a explicar el midterm de física, donde la primera pregunta nos dice: tres cargas eléctricas se hallan dispuestas como se muestra en la figura. Encuentra el valor de la fuerza ejercida por las cargas Q1 y Q2 sobre la carga Q3. Ahora, como podemos observar, Q1 es igual a 20 microcolumbios, Q2 es igual a 30 microcolumbios y Q3 a menos 5. Para hallar lo que nos piden, vamos a hallar la fuerza que hay o la fuerza de atracción que hay entre Q1 y Q3 y Q2 y Q3. Entonces, para hallar primero que todo la fuerza de atracción o la fuerza que hay entre Q1 y Q3, tenemos la siguiente fórmula. Fuerza 1 sub 3 es igual a la constante K por carga 1 por Q3, que es la carga 3, sobre la distancia que la separa. Después de tener esto en cuenta, vamos a reemplazar en la fórmula ya con los datos que tenemos. Entonces quedaría de la siguiente manera: fuerza 1 sub 3 es igual a la constante K, que es 9 por 10 a la 9, por la primera carga, que es 20 por 10 a la menos 6. Ese 10 a la menos 6 es porque micro del microcolumbio equivale a 10 a la menos 6, por la otra carga, que es Q3, que equivale al menos 5 microcolumbios, igual quedaría 5 por 10 a la menos 6, sobre la distancia que la separa, que sería 3 metros. Como se puede observar, de Q1 a Q2 hay 2 metros, pero de Q2 a Q3 hay 1 metro. Eso se suma y daría 3 metros. Al haber hecho todo esto, nos da un resultado de 0.1 newtons. Y algo que se tiene que tener muy en cuenta es que como el Q1 es positivo, que son los 20 microcolumbios, y el Q3, que es menos 5 microcolumbios, al ser estos de signos opuestos, se atraen. Ahora tenemos la carga Q2 y Q3, que a continuación vamos a hallar la fuerza de atracción que hay entre ellas. Para esto planteamos la fórmula, que es fuerza 2 de 3 es igual a constante K por la carga 2 por la carga 3 sobre la distancia que la separa. Al plantear esto, nos queda de la siguiente manera: fuerza 2 sub 3 es igual a 9 por 10 a la 9, que es la constante K, por la segunda carga, que es Q2, 30 por 10 a la menos 6, y Q3, que es 5 por 10 a la menos 6, sobre la distancia que la separa, que es 1 metro, al cuadrado. Esto nos da 1,35 newtons. Y pues también algo que hay que tener muy en cuenta de estas cargas es que también se atraen, ya que pues Q2 es 30 microcolumbios positivo y Q3 es menos 5 microcolumbios. Estas se atraen porque son de signos diferentes. Y ahora, como nos podemos dar cuenta, la fuerza ejercida por Q1 y Q2 sobre Q3, para hallarlo debemos sumar las fuerzas, ya que tienen el mismo sentido. Entonces, para esto, fuerza es igual, o fuerza neta, por decirlo así, es igual a la fuerza 1 más la fuerza 2. Sumamos la fuerza 1, la fuerza 2, esto equivale a 0.1 newtons y 1,35 newtons. Y esto nos da un igual de 1,45 newtons hacia la izquierda, ya que, como podemos observar, en Q3 el menos 5 microcolumbios es negativo y se atrae con las otras dos cargas positivas. Entonces, por esto sería 1,45 newtons e iría hacia la izquierda. Ahora, en este ejercicio nos dicen lo siguiente: encuentra la magnitud de la fuerza eléctrica resultante que actúa sobre la carga Q2 del siguiente sistema. En, en esta figura o en esta gráfica, por decirlo así, nos dan los siguientes datos: que Q1 es igual a 5 microcolumbios, Q2 a 10, Q3 a 15 y R1, o la distancia que hay entre Q1 y Q2, es de 0,5 metros y la distancia que hay entre Q2 a Q3 es de 0,8 metros. En base a los datos que nos dan, nos pregunta la fuerza resultante que hay entre estas. Para hallar esto, debemos primero hallar la fuerza 1, que sería la fuerza de atracción que hay entre Q1 y Q2. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es plantear la fórmula, que es K por Q1 por Q2 sobre la distancia que la separa, que esta sería R1 al cuadrado. Planteamos esto con la constante K de 9 por 10 a la 9 por
la primera carga, que es 5 por 10 a la menos 6, que es a lo que equivale el micro de los columbios, por la segunda carga, que es 10 por 10 a la menos 6, sobre la distancia que la separa, que como nos dieron los datos es igual a 0.5 metros. Entonces se resuelve todo en la calculadora y esto nos da un resultado de 1,8 newtons. Ahora, para hallar la fuerza 2, planteamos la misma fórmula, pero esta vez vamos a usarla con Q2 y Q3 sobre la distancia que la separa. Reemplazamos todo y esto nos da un resultado de 2.1 newtons. Ahora que tenemos esto, ya las fuerzas que hay entre Q1 y Q2 y de Q2 a Q3, pues lo que tenemos es que, para entender mejor el ejercicio, representarlas en la figura que nos dan, donde, como se puede observar, la fuerza 1 es de Q1 a Q2 y la fuerza 2 va de Q2 a Q3. Después de esto vamos a hacer un plano donde podamos representar todo el ejercicio. Como aquí se puede observar, aquí esto lo hacemos para hallar la fuerza resultante o un vector resultante que hay entre las fuerzas. Entonces lo representamos en la gráfica, donde sacamos las verticales y horizontales de las fuerzas, y al trazar una raya, como por decirlo, una línea por la mitad del paralelogramo, esa será nuestra fuerza resultante en X y en Y. Ahora tenemos que la fuerza resultante es igual a la raíz de fx elevado al cuadrado más fy elevado al cuadrado, que son las componentes verticales y horizontales del vector resultante. Y también tenemos θ, que es igual a la tangente de menos 1 de fy sobre f de x, donde θ es el ángulo que forma el vector con respecto a la horizontal. Y al tener esto, pues simplemente reemplazamos con los datos que ya hemos hallado o tenemos. En FR, que es la fuerza resultante, vamos a sacar la raíz de 2.1 al cuadrado, que es f de x al cuadrado. Ese f de x al cuadrado es la fuerza 2, como ya bien lo hallamos, es 2.1 newtons. Entonces esto lo elevamos al cuadrado más 1.8 al cuadrado, que es f de y al cuadrado. Ese f de y equivale a la fuerza 1, que como bien la hallamos antes es 1,8. Al ya tener todo esto y ponerlo en la calculadora, nos da un igual de 2.8 newtons. Y ahora, para hallar θ, tomamos tangente de menos 1 por 1.8 newtons, que es la fuerza en Y, que es igual a la fuerza 1, como bien lo hallamos antes, es igual a 1.8, sobre la f de x, que es igual a 2.1, y esto nos da igual de 40,6 grados. Gracias.